Hey, ¿qué onda, vitaminas? ¿Cómo están? Hoy es un día más de cápsulas y el día de hoy es un tema que me han preguntado de diferentes maneras, sobre todo los que son pareja, siempre me dicen, ¿cómo ayudo a mi pareja? No lo entiendo. O son familiares, tampoco no saben qué hacer cuando una persona está pasando por un mal momento, o cuando está en una crisis, o cuando está en una depresión, y siempre es que ¿cómo le ayudo? Ya me cansé de estarle apoyando y no ver que no avanza. Y así se van escuchando comentarios de que cada vez, a veces el familiar se desespera mucho cuando no sabe qué hacer, cuando estamos pasando por un mal momento, por una depresión, y simplemente dicen, yo ya me cansé emocionalmente y no sé cómo decirle que sí me preocupo por él o por ella y no tengo ni la menor idea de cómo ayudarte. Y pues entonces el tema de hoy va a ser cómo ayudar a la persona que no se deja ayudar. Y para eso tenemos el día de hoy una especialista enfocada totalmente a este tema. Ella es la doctora Diana Canul. Ella es psiquiatra general por la Universidad Autónoma de Yucatán y tiene una maestría en psicología clínica y psicoterapia. Hola Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Maureen. Muy bien, gracias. Bienvenida, es tiempo de hablar y por unirte a colaborar con nosotros. Tu historia personal la voy a dejar para después porque es una gran historia que tienes. Pero cuando platiqué contigo y te conocí, me encantó la manera que lo que te motivó a estudiar psiquiatría y la manera en cómo abordas estos diferentes temas que son el día a día, pero a veces no nos atrevemos a tocarlos cuando son cosas básicas que debemos de saber los familiares cuando alguien está pasando por un momento malo, ¿no? Y como lo comentaba, a mí a veces me pasa que cuando yo estoy en el lapso de la depresión o estoy en una crisis o estoy en recuperación, la gente no sabe qué hacer para apoyarme, ¿no? Y yo obviamente estoy muchas veces a la defensiva. Es, no quiero ver a gente, no me molesten, guarde, respeten mi espacio eh, y así sucesivamente. Pero a veces la presión del familiar muchas veces creo que actúa de la manera que tú quieres que se comporte y no entiendes el comportamiento de la otra persona. Es decir, no hay empatía, porque cada quien está luchando desde su punto de vista y del lugar de crear esa empatía, creo que lo que se pasa es una bomba, o sea, no hay comunicación y me encantaría que tú nos ayudaras a entender por qué surge esto y qué se debe de hacer. Bueno, a mí me interesa mucho este tema precisamente porque a veces nos frustramos como familiares y no terminamos de entender que el primero que tiene que comprender al 100% un padecimiento, sea cual sea, inclusive en salud mental, somos nosotros como familiares. Yo tengo que aprender cada etapa del trastorno que tiene mi familiar para no irme frustrando en el proceso a ver ciertos síntomas. Desde el momento que hay un diagnóstico, nosotros ya tenemos una idea o tenemos más o menos claro lo que podemos esperar de la persona. Sin embargo, nos olvidamos en ocasiones de todo lo que hay antes. Esta personalidad premórbida en ocasiones es la que nos juega en contra. Nosotros, al buscar esa empatía, no comprendemos que muchas veces la personalidad premórbida es la que vamos a estar conociendo y también puede llegar a ser patológica y también puede ser la que afectó la relación familiar. Y entonces yo como familiar empiezo a pensar, es que puede cambiar, es que está siendo grosero, pudiera tener una mejor actitud, ha hecho mejor las cosas. Y tal vez muchos de los síntomas que han aparecido desde antes de un diagnóstico, yo los esté confundiendo con características personales de mi familiar, que al final van a ser síntomas de un trastorno, van a ser parte de esta enfermedad y yo los puedo confundir con su comportamiento diario. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque al final yo como familiar soy el que tengo que entender que es algo que no puede controlar en un momento de crisis o en un momento de agudización, que son fases, que son partes de este comportamiento y que tengo que comprender lo que está sucediendo.
que yo soy la persona que puede ser ecuánime en este momento y ser una guía, pero para eso necesito saber cuáles son esos síntomas. Necesito interesarme en comprender cómo se da la enfermedad, qué parte va a ser su temperamento, qué parte va a ser el síntoma. Cuando venga el síntoma, que todo esto va a ser biológico y que no es que tenga algo contra mí o que quiera luchar conmigo o esté en mi contra, sino que es parte del mismo trastorno. Y entonces, como hablamos de empatía, es quitarme un poquito de mi papel de cuidador, quitarme un poquito de mi papel de autoridad. Es intentar comprender realmente qué está sucediendo, porque la persona que sufre una enfermedad mental, cuando está en un cuadro agudo, muchas veces no es consciente de los síntomas que se están expresando. Pero el que tiene que ser consciente para aprender a manejar ese episodio, tengo que ser yo como familiar, yo como terapeuta. Por eso llevo un sistema o debemos de tener un sistema de vigilancia y redes de apoyo. Pero para lograr estos sistemas adecuados tenemos que conocer la enfermedad. A veces nos aterra conocer la enfermedad, no nos preocupamos por investigar estos síntomas. Y al final terminamos solamente enfocándonos en los episodios agudos. No vemos qué hay más allá, qué nos llevó incluso a ese episodio agudo. Nos encerramos en nuestro papel de cuidador. Esto que acabas de decir creo que es súper importante. Yo hasta la fecha, mis papás, y me lo dicen, no entiendo tu enfermedad. O sea, ¿saben? O sea, ¿lo comprenden? No, mentiras, no lo comprenden. Saben que lo tengo y que existe porque he recaído 4 veces y las 4 veces han sido súper fuertes. Bueno, la última, no, sí, también me dio crisis psicótica, pero duré 10 días en el hospital. Pero es lo único que saben, es cuando a Maurín ya se le botó el chango, ¡fum! Pero no ven la parte preventiva, la parte de entorno, y ni se ponen a estudiar, ni entenderla, ni nada por el estilo. Pero algo que pasa mucho también, creo que en los familiares, amigos, parejas, existe el protagonismo. Ahorita tú decías algo muy importante. Te tienes que quitar esa parte de cuidador y como que tratar de resolver la vida a la otra persona y entender que lo que está enfrente de ti es una persona enferma o que está pasando por un mal momento. Que se viven 2 duelos. Mi duelo como familiar, pero igual tengo que entender que la persona que le acaban de dar un diagnóstico o que está pasando por este proceso va a vivir un duelo al enfrentar que muchas cosas de su comportamiento tal vez no hayan sido adecuadas. Tal vez no son normales como él había pensado. Y eso es un duelo. Y va a conllevar a síntomas de adaptación, a síntomas depresivos, alteraciones en el estado de ánimo, aislamiento por el propio duelo. Sí. Y entonces yo sí me pongo en mi papel de, ay, pero yo como familiar, yo no sabía de esta enfermedad y entonces yo igual sufro. Es entendible, pero correcto, es el momento de apoyar. Usualmente pasa lo que me comentas. Vemos todo el problema porque hay una situación aguda. Desafortunadamente en la situación aguda, yo tengo como familiar en ocasiones que restringir mi propio duelo porque necesito apoyar, necesito aprender, necesito igual capacitarme para no sufrir ese duelo. Sin embargo, en muchas ocasiones igual nos bloqueamos. A mí cosas que me han llamado la atención es, y en el internamiento se lo dejamos al equipo médico, al equipo de terapia, al equipo de enfermería, y como familiar me dedico a preguntarme por qué no me di cuenta. Sí, eso es... Pero cuando bajan todos los ánimos, tampoco me preocupo por ese seguimiento. Eso creo que es cierto, que es justo lo que yo comento, porque, por ejemplo, yo la recaída del año pasado, todo mundo me pregunta, es que, ¿qué te llevó a eso? Y yo, es que yo desde mitad del año, yo ya traía los síntomas. Y yo me trataba de cuidar lo más que podía. Sin embargo, pues la racha fue una constante sí, hasta que recaí. Pero todo el mundo le pone el foco a, Maureen, recaíste en noviembre. ¿Y qué te causó la recaída? Y yo, pues no sé, fueron varios factores, pero yo me venía sintiendo mal desde junio. Sí, literal, más o menos. Y yo levantaba la mano, pero entre que te ven bien,
es a lo que tú comentas, no tienen la información de los comportamientos preventivos que deben de hacer y cuando uno alza la voz, pues no te creen. Entonces, no se averiguan, considero que no se averiguan los motivos de lo que te puedes encadenar a pasar un mal momento. Incluso no solo los motivos, el comportamiento. Si yo empiezo a ver, bueno, creo que está un poco más angustiada, que he estado empezando a darle más vuelta a las cosas, se ve un poco nerviosa, no está durmiendo bien. ¿Qué situaciones pasaron? Bueno, vino el COVID, estamos estables, pero vino el COVID, o hubo una pérdida de trabajo, o hubo un alejamiento de un amigo o un familiar. Se nos olvidan que eso también son crisis, que no necesita ser un problema muy grave para que tengamos un detonante, que a veces es la misma vida diaria la que nos va a llevar a ser un detonante, el estrés diario, la forma en cómo nosotros lo vamos a percibir. Por eso a veces es cuestionable cuando decimos recayó, como tú decías, en noviembre. Sí, pero antes de noviembre tal vez hubo algo que nosotros no estábamos viendo. Tal vez hubieron malas noches de sueño, exceso de trabajo, estrés, angustia, pequeños episodios de depresión que no estábamos tomando en cuenta o que a veces interpretamos como secundarios a una causa laboral y no vemos que son síntomas. Como te decía, cuando estamos estables no nos preocupamos por preguntarnos qué sucede en la hipomanía, qué sucede si se llega a dar una comorbilidad con ansiedad, qué sucede si empieza a dejar de dormir o por qué es importante que no consuma sustancias, que no fume, que no tome alcohol, a pesar de que sea solamente una fiesta. Entonces allá empezamos a manejar psicoeducación. Si yo quiero una buena convivencia y yo quiero que este periodo de estabilidad dure, tengo que psicoeducarme para empezar en el manejo de los síntomas, para comprender, porque a veces vemos las cosas hasta que son muy evidentes. Vemos la depresión hasta que la persona dejó de salir 15 días de la cama, se dejó de bañar, dejó de ir al trabajo, alguien nos llamó para decirnos que no la han localizado, que está mal, que no la han visto, pero los síntomas estaban ahí meses antes, solamente que no los habíamos sabido detectar. Esa es la importancia de ir conociendo los síntomas en cada fase del trastorno. El trastorno bipolar y cualquier enfermedad en salud mental siempre nos va a dejar un episodio previo. Siempre vamos a poder buscar algo diferente en el comportamiento, en la forma de hablar, o sea, incluso en la forma en la que nos alimentamos. Esto es importante porque lo vemos en la convivencia diaria. Si en mi convivencia diaria algo está cambiando, yo tengo que acercarme y preguntar, ¿cómo te sientes? Independientemente de si yo pienso que no es un estresor suficiente, que todo está bien, que le está yendo muy bien en este momento, incluso si se ve bien, no podemos minimizar nunca algo tan sencillo como cómo te sientes o cómo te la estás pasando hoy. O sea, preguntas que tal vez no sean tan invasivas, pero que pudieran darnos una dirección hacia buscar siempre o la estabilidad o estos posibles síntomas. Ahora bien, eso que acabas de decir de la manera en cómo preguntar, ¿no? Sabemos que es como que un tema muy delicado por el maldito estigma de cuando te dicen, no, pues es que te ves mal, tienes que ir a terapia. Y dije, hey, ¿por qué no vas tú? ¿No? Es como que, ok, ¿me estás diciendo loco? ¿O por qué no vamos los dos juntos? Justo ahí ya estamos mal. Pero, Cuando yo digo que ya te ves mal, es porque evidentemente estás mal. Entonces, tal vez desde que yo vea el cambio y te diga, ¿estás durmiendo bien? No sé, como que han habido algunos cambios. Buscar una estrategia de no culparte, de no estás durmiendo bien. Tal vez si no duermes bien te vas a volver a enfermar o vas a volver a caer en síntomas y que tú sientas mi propia angustia como familiar. sí, eso es horrible. Sí. Porque dices, me estoy cuidando, tranquilo, espérate, o sea, voy pan pianito. Ahora, bien, ¿cómo un familiar se puede ganar la confianza de la persona que está mal? Esa es otra, porque hay, no con todo, o sea, yo con mis amigas, hay unas con las que tengo muchísima contención y platico muy bien, pero luego hay otras
que me quieren como que, o sea, como resolver la vida y digo, no, esto está invasivo. Y ahí me la llevo, ¿no? En su momento, y más cuando estás en recuperación, ¿va? Y cuando estás en los síntomas y así, también estás muy vulnerable y estás a la defensiva. Entonces, cualquier cosita que te digan puede causar pleito o dices, pues, ¿sabes qué? Te dejo de hablar y ahí nos vemos. Entonces, ¿cómo las personas se pueden ganar la confianza de un ser querido que esté pasando por un mal momento? Escuchando. O sea, para mí lo principal es escuchar a la persona. A veces incluso alguien con enfermedad nos está hablando y nos está diciendo qué le pasa y tendemos a minimizarlo. Es que me estoy estresando, no, ¿por qué? Eso me No, pasa no tiene mucho. sentido. ¿Mm? A mí eso me pasa mucho. Te digo que yo todo el año pasado estuve levantando así la mano. Es que me siento estresada, es que no estoy durmiendo bien, es que estoy viendo como borroso. eh, y así me la pasé. Y me decían, ay, pero pues te tomas las pastillas, tú vas a terapia, no tienes que preocuparte. Pues mocas. Es lo que te comentaba, es el estrés de la vida diaria. Hubo un cambio. Tú nos lo estabas diciendo, es que me estoy estresando. Es que hay algo que me agobia. Pero a veces no queremos escuchar. Y digo no queremos escuchar porque la persona se acerca, por eso es tan difícil ganar la confianza. Sí. Y entonces sale otra parte del cuidador. El cuidador no puede ganarse la confianza si empiezo a ser crítico. Ujú. ¿Qué estás haciendo de más? Entonces, deja de trabajar. Si yo te doy una indicación tan directiva, me vas a decir, pero si con eso me entretengo, o sea, es una parte de mi vida. Sí. Pero me estás diciendo que estás estresado. Y entonces yo, cuidador, me siento prácticamente dueño incluso de tus decisiones, de tu tiempo y de tu estilo de vida. Empezamos a tener esos límites, como tú dices, pues no te vuelvo a preguntar nada, es así de simple. Pues Y me sí. empiezo a guardar las cosas. Y eso perjudica también a la persona que está mal, porque tú te lo vas tragando tú solo y te vas llenando de estrés emocional, de dolor emocional, y pues sabemos que eso también es una detonante. Y hay frases, creo que tú como terapeuta seguramente sabes perfectamente. Yo, por ejemplo, con mi doctora, yo simplemente, y eso que no me da terapia, pero simplemente el ir con ella a veces me dice ciertas cosas que me dan tranquilidad. Es mi contención. O sea, mi doctora es mi contención. Pero hay otras personas que están cerca de mí, familiares míos sobre todo, que me dicen, échale ganas. Y yo, ajá. O estoy llorando, o sea, porque soy una persona que a mí no me da pena llorar, o sea, si tengo el sentimiento de llorar, lloro. Ay, no llores, por favor, ay, no. O otra que me choca es, pero si tú eres súper fuerte, te has levantado más de una vez, has pasado por miles de cosas, pues tú sabes perfectamente cómo es pasar de una, de recaer y volverte a levantar, ya lo tienes dominado. Y yo, ¿por qué no vienes y lo vives y me dices si realmente me quieres decir eso, ¿no? A mí en lo particular esas frases no me gustan. No sé si son las indicadas o hay ciertas frases que pueden ser mucho más empáticas y que la persona que a lo mejor está rechazando la ayuda las acepte. Para nada. Incluso hay una que a mí me sorprende mucho que es, si tú ya sabes cómo es esto, ¿por qué dejaste que se alarguen tanto los síntomas y llegaste hasta ahora a consulta? Ajá. Es eso. Estamos culpando a alguien que no hemos terminado de entender que va a tener dos etapas. Una aguda, donde evidentemente todo el sistema biológico va a cambiar y va a ser involuntario su comportamiento. Por eso lo tengo que vigilar yo como cuidador, porque no sé en qué momento y cualquier cosa pudiera detonar ese episodio. A veces incluso son enfermedades, ni siquiera es un episodio estresor y va a ser involuntario. Entonces no puedo culpar a una persona por algo que es involuntario. Y viene como espiral.
de buenas intenciones, donde empezamos, pero tú puedes, pero tienes que ser positivo, pero ¿por qué te vas a quedar en la cama? Si antes hacías muchas cosas, yo creo que especialmente con el trastorno bipolar viven mucho con esta ambivalencia, porque es, tú puedes porque ya lo has hecho antes, y cuando estás en la manía es no, como que se contraponen los dos estados. Aquí es más complicado el llegar a tener una palabra de afecto. Por ejemplo, lo que yo uso en estos casos tal vez no sean las palabras más motivadoras de este mundo, pero sí es hacerles conciencia en los síntomas, en escuchar por qué se generó el síntoma. Es cuéntame qué estaba pasando, cuéntame qué te hizo enojar, cuéntame eso tan importante, tú cómo te sentías. El hecho de quién te estaba escuchando, quién no sentiste que te apoyó, qué está sucediendo. Yo no puedo irme en contra de ese síntoma. Yo no puedo luchar contra ese síntoma porque te comentaba, a veces empezamos como familiares. Bueno, está bien, empezó el COVID, pero si te la pasaste súper bien, estabas en tu casa. Pero no yo que estoy emitiendo esas palabras, he sentido la tristeza, la desolación, el hecho de no tener actividades, de estar sobrepensando tal vez o la preocupación de lo que pasa allá afuera. No lo puedo vivir emocionalmente de la misma forma, por lo tanto no lo puedo entender de la misma forma. Al hacer los comentarios que tú me decías hace rato, échale ganas, tienes que ser positivo, estoy minimizando la emoción de una persona que intenta terminar de comprender sus emociones. Exacto. Sí, porque lo estás viviendo y ni siquiera sabes por qué te sientes así, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo a inicio de año me cuestionaba, decía, pues a final de cuentas no me fue tan mal en esta recaída, me estoy recuperando sola, porque es una decisión propia que yo tomé, y, me estoy, o sea, reinsertando cada vez un poco más a mi vida. Entonces, traía una irritabilidad que era depresión, que yo decía, ¿por qué me siento así? O sea, ¿qué me está pasando? Porque si te lo cuestionas, aunque sabes que es parte de la recuperación y que después viene el duelo y en el duelo cae la recaída, hasta que un momento dije, no soy yo, es pasajero. Sé que tarde o temprano esto se me va a pasar. Pero entenderlo, comprenderlo así, porque me ha llevado 9 años de estar en psicoeducación y estar aprendiendo constantemente, pero no es fácil. Y la gente que te rodea, cuando tú tomas ciertas acciones, se pone en la defensiva porque piensan que una vez que sales del hospital o que estás en una recuperación, ya vuelves a ser tú, que ya estás al 100% en tu personalidad y que ya puedes ser funcional. Y no lo es. Desde mi punto de vista, creo que no es así. Todo proceso lleva, toda recuperación lleva un proceso. Y creo que a veces también eso lo tienen que entender los familiares, no nomás porque se vino la parte, el mal momento o que están pasando una crisis, no crean que a la hora de que nos empezamos a estabilizar ya nos activamos al 100%, porque lleva un proceso y a veces ahí es cuando se desesperan también muchísimo. Sí, esta es la importancia que te decía de conocer ese proceso. Incluso a veces después del estado de manía vienen pequeñas depresiones. Sí, o muy fuertes a veces. Porque empezamos a concientizar igual toda la conducta que tuvimos. Exacto, se acabó la fiesta. Sí. Se acabó, literal, se acabó la fiesta de la manía. Sí, y muchos de nuestros familiares se quedan en esta etapa. Entonces tienen esos temores de repente de, y cuando salga al hospital hay que estarlo cuidando porque qué tal si se escapa, porque qué tal si deja de tomar nuevamente la medicación, porque pudiera estar hablando a todos por teléfono, o sea, cosas tan sencillas en las cuales ya deberíamos de confiar, porque tal vez después del internamiento vas a estar más estable y vas a tener un manejo básico de tus cosas. Y como familiares no contribuimos en la confianza porque estamos intentando sobreproteger o sobrevigilar y empiezan igual los conflictos.
porque tú ya no te vas a sentir tal vez con tanta confianza, sino te vas a sentir abrumado por el hecho de que yo familiar esté 24 horas intentando vigilarte y aparte cuestionando cada una de las cosas que haces. Eso que acabas de decir, a mí me pasó muchísimo en la primera vez que me diagnosticaron. Yo estaba en Inglaterra y pues ahí fue donde me detoné. Y me acuerdo que pues mi mamá pues voló a verme y cuando yo estaba en recuperación, ni al parque me dejaba ir sola, ¿no? O sea, ni al baño, ni a ningún lado. Y yo me le ponía y le decía, es que tengo que recuperar mi confianza, mínimo, déjame 10 minutos caminar en el parque. No, 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 le dije, ok, va a ser un tema que vamos a tocar en terapia para que veas que sí me tienes que dejar. Y total que fuimos a terapia y sí me dieron la razón a mí. Y mi mamá era como en shock, porque en su momento quería resolver todo por mí, ¿no? Obviamente protegiéndome y dándome la mejor atención, pero a veces sobreproteger y que tú quieras tener la solución sobre la persona que está pasando por un momento no es bueno, ni para la persona ni para ti. Y con esto me gustaría terminar. Considero que los familiares también deben ir a terapia, tener autocuidado, poner límites de hasta dónde pueden apoyar y no resolverle la vida a la persona que está pasando por un mal momento. Porque también cuando estamos en un mal momento, nosotros también necesitamos nuestro espacio. Necesitamos estar en silencio y saber que esa persona respeta esas cosas. Pero a veces el familiar está tan asustado de lo que está pasando o tan angustiado que te quiere solucionar la vida y sobreprotegerte al 100%. Y la otra vez vi una cápsula de Gaby Pérez Islas, que es tanatóloga, con Luz María Citina, y ella comentaba que cuando tienes un familiar enfermo, no importa qué tipo de enfermedad sea, pero al final una persona enferma, tenemos esta cultura de resolver la vida al ser querido que está enfermo. Y nos Hay olvidamos pacientes que a mí me impresiona, de en nosotros. este proceso les preguntamos, después de 1 o 2 meses de la hospitalización, ¿y cómo has intentado retomar tu vida? Y te dicen, no, yo continúo en mi cuarto, incluso me salí de trabajar porque mi familia piensa que es lo mejor. Como tú me comentabas, le damos un golpe tremendo a su confianza, a su autoestima, a su independencia. Y creemos como familiares tal vez que en ese momento es lo mejor, cuando no lo es. Evidentemente no lo es. Estamos haciendo, incluso creando una disfunción en ese usuario. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Como te comentó, esta última vez que requerí mi decisión, y gracias a Dios me la respetaron, es que voy sola a mi casa. Vivo sola, regreso al hospital sola, soy una persona que me toma medicamento y soy responsable. Y así fue y ha sido la manera más rápida que me he recuperado después de las 4 veces que he recaído. Pero ahora bien, yo también siento que dado la cultura que tenemos y sobre todo creo que la cultura mexicana, somos, o sea, muchísimas personas son codependientes y quieren resolver. Entonces, al tener la atención 100% familiar en la persona enferma, se olvidan de ellos totalmente y perjudican a la persona. Entonces, ¿de qué manera le puedes ayudar al familiar para que tenga también autocuidado y salud mental? Porque es un desgaste horrible. Después que vives una crisis, como familiar es un desgaste horrible emocionalmente y se pueden quedar muchísimo enganchado con lo que pasó en esa crisis. Porque en esa crisis nos podemos poner agresivos, te puedo decir hasta lo que te vas a morir, te puedo decir todas las cosas que traigo guardadas y a lo mejor porque en mis 5 sentidos no te las digo, pero ahí están, no quiere decir que no me duelan ni te las digo porque te conviertes como un niño sin filtro. Puedes llegar hasta golpear, puedes, no sé, puedes muchísimas cosas. La parte depresiva es de que no sales de la cama, no te quieres bañar, entonces la impotencia de ver al familiar acostado, que no quiere comer, que no se quiere bañar, que tiene apatía, te desgasta emocionalmente, más aparte las discusiones que se generan, no son discusiones mínimas, son discusiones fuertes. Entonces, ¿de qué manera el familiar puede tener autocuidado y ser un mejor cuidador para la persona que está pasando por un mal momento?
Tiene que informarse. Para mí la psicoeducación es un agente clave en la readaptación del paciente y en el buen funcionamiento de la familia. Si yo soy una persona que ha tomado psicoeducación o que me acabo de enterar de un diagnóstico, tengo que entender que, como tú dices, van a haber síntomas que van a ser muy llamativos, que va a haber agresividad o que va a haber una apatía total y el desgaste emocional va a ser para mí. Y tengo que entender igual que es parte de un proceso, que yo no puedo acelerar ni cambiar diferente a cómo me lo han explicado o a cómo los medicamentos van a funcionar. Entender que la persona que estoy viendo en este momento está pasando por el transcurso de un episodio agudo de una enfermedad, que no es la persona a la cual yo quiero y con la cual yo estoy conviviendo todos los días, que es una etapa, que las palabras hirientes, las agresiones van a ser fuertes, pero que son una etapa, no son la persona en sí misma. Y eso también es un duelo. Eso igual yo lo tendría como familiar que manejar en terapia. Yo igual necesitaría expresar los miedos que tengo a futuro con el transcurso de la enfermedad. Por eso es importante saber cómo va a evolucionar, informarme sobre lo que es un diagnóstico, mis miedos propios incluso sobre el pronóstico y cómo como familiar puedo yo mismo empezar a identificar mis momentos de estrés para que no afecten en el cuidado del usuario al que yo esté atendiendo. Si es un familiar muy cercano, tengo que saber que me va a afectar, que tal vez yo mismo tenga episodios depresivos, que tal vez yo mismo tenga episodios de agitación y quiera contestar y me voy a tener que contener en ese momento, pero que tengo que tener esas banderas rojas para llevar un proceso terapéutico. Tengo que tener el acompañamiento de un equipo de salud, por eso ahora hablamos de tratamientos multidisciplinarios. Lo que hago cuando hay un diagnóstico nuevo o cuando la familia realmente se interesa en este círculo de seguridad que nos apoya no solo de manera terapéutica, al final no vamos a ser solamente el médico o el psicólogo o el rehabilitador o el enfermero, yo necesito que sea la familia integrada a este servicio de salud. Necesito tanto el apoyo de la mamá como del papá, incluso cómo reaccionan los hermanos. A veces no es solo el cuidador principal. Cuando hay una enfermedad cambiamos un sistema completo. Yo tengo como terapeuta que asegurarme de la mayor parte de estabilidad de este sistema, porque ya sé y ya entendí que una enfermedad va a cambiar toda la dinámica y va a haber otros síntomas. Entonces tengo que preparar a la familia y ofrecerle también esos manejos. El irles advirtiendo, van a haber momentos de estrés, necesito que se expresen, va a haber momentos de miedo, va a haber desconfianza, como tú decías, y a veces porque algo sucedió, tal vez porque no dormiste una noche 6 meses después del internamiento, la siguiente semana ya vas a tener a tu cuidador principal o a mamá o a papá junto a ti una semana, esperando que no hayan síntomas. Y tú me dices, pero es que solo no dormí porque estuve viendo películas o me fui de fiesta, pero no trabajé ese miedo que tengo como familiar. No sé que no es un síntoma porque no es un continuo, que fue una actitud, que fue solamente un comportamiento que no ha sido sostenido. Entonces, hacer la diferencia entre esos comportamientos patológicos y el comportamiento que me da la vida diaria es muy importante. Y a veces no lo tenemos en cuenta. No, no, desgraciadamente no. La otra vez me preguntaron que cómo podíamos ayudar a una persona con problemas de salud mental. Le dije, cuidándote de tu salud mental, porque al final es una cadenita. O sea, todos nos relacionamos y la salud mental sabemos que perfectamente es de socializar y saber identificar nuestras emociones y nuestros pensamientos y nuestros comportamientos. Y es chistoso porque con eso, o sea, aprendemos a convivir desde que estamos pequeños, sin embargo, nadie nos lo enseña. Y, y con lo que acabas de decir es cierto, hay veces, hay muchísima gente que me ha tocado que dicen, es que tengo
depresión o tengo la enfermedad mental y mi familia no me apoya y yo estoy detectando los síntomas. O eres tú consciente de que tienes el trastorno y tus familiares lo saben a medias, pero no lo saben al 100%. Y sabes que no hay esta integración como tú lo acabas de comentar, que eso es lo que debería hacer y tu entorno mejoraría muchísimo. O sea, sería totalmente de una manera saludable y para que tú también no cargues con las demás cosas que las personas están cargando por lo que tú tienes, porque ahí se hace doble la carga. Y la manera de cómo ayudar a quien no quieres que no quiere que se ayude, creo que es mutuo. Tanto los familiares no se dejan ayudar como las personas que están pasando por un mal momento. Con lo que me estás diciendo, es una cadena, que es un engranaje que una cosa va de la otra. Y cómo ayudar a quien no se deja ayudar, pues es de los dos bandos. Porque al final de cuentas Claro, es algo a lo que no estamos acostumbrados a decir de que está pasando esto es una situación de crisis y es una enfermedad. y ahí viene el mismo tabú a la enfermedad mental. Yo como familiar a veces ni siquiera quiero hablar de que alguien tiene un trastorno, porque no me gustaría tal vez que a mí me asocien a ese trastorno o no me gustaría a mí llevar un tratamiento como familiar. Nosotros mismos como que vamos escondiendo lo que realmente está sucediendo. Si yo para empezar no acepto el problema, nunca voy a buscar una solución o voy a tener una solución certera. Yo creo que lo primero es la aceptación. Por eso te decía que desde el inicio trabajamos con programas de psicoterapia para la aceptación del duelo, ya sea tanto en el paciente como en la familia. Cuando es posible, en la familia, porque igual te voy a ser sincera, hay familias que luego se cierran y empiezan a buscar incluso otros diagnósticos, otras opiniones, y desde ahí te das cuenta que ese paciente va a ser de mal pronóstico, porque van a empezar a minimizar síntomas, porque no se van a llevar las cosas de manera adecuada, porque tal vez no vaya a haber un apego al tratamiento. Si yo no creo en la enfermedad, no la voy a tratar. Eso es cierto. Y te escudas en el famoso, es que yo soy así, y punto. Sí, No hay más. Y no voy a cambiar. Eso es más que la verdad. Pues, Diana, como siempre, un placer platicar contigo. Me encantaría si nos puedes recomendar compartir tus redes sociales. Seguramente va a haber mucha gente que va a querer que hablemos más adelante de tu sistema de vigilancia. Creo que hay muchísimos abordajes que podemos apoyar a personas que están interesadas y que les pueda ayudar de esta manera. Y recuerden que tenemos que alzar la voz, porque la única manera en que el estigma se vaya disminuyendo es que las personas que estemos dentro o que estemos pasando por una enfermedad crónica, como es mi caso, el trastorno bipolar, es alzando la voz y no tengamos miedo de qué va a pasar, porque siempre un trastorno no define quién eres tú. Entonces, Diana, si nos compartes tus redes sociales y un consejo, si quieres cerrar, adelante. claro que sí. En Facebook me pueden encontrar como psiquiatra Diana Canul o a través de la página de Mielina, que Mielina es el centro donde ya integré. Como consejo, siempre hay que escuchar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, ya sea tanto a los familiares como a los propios usuarios. Todos tenemos una demanda, nada más hay que saber escucharla para aprender a manejar el síntoma. A veces tratamos actitudes o comportamientos y no nos estamos fijando que hay algo más allá, que el origen tal vez está en una emoción, en un sentimiento el cual no hemos identificado. Muchísimas gracias, Diana. Y pues recuerden, vitaminas, es tiempo de decir, es tiempo de empatía y sobre todo es tiempo de hablar de salud mental. Estamos in touch.